Cabe recalcar a todos que aquí en adelante vamos a recibir la clase a esta hora, más o menos a las 3:30, 3:30, 4:30. Este, igual si no pueden conectar ahora, ya saben que igual se va a cargar los videos en la plataforma. ¿Sí? Así que no hay ningún problema. Doctor, una pregunta. Díganme. No se va a habilitar la revisión del examen en el sistema. Lo que pasa es que el sistema está fallando demasiado, le cuento. Ya. No sé si de todas maneras mañana podamos revisar, pero no sé, tienen dudas con alguna pregunta o algo, porque igual creo que las calificaciones son buenas, son más de 12 creo que todos tienen. Ya. Bueno, Ujú. pero en el caso de que se habilite, ahí por favor nos hace llegar la información para igual darle una revisada. Ya, Gracias. pero que a ustedes no les sale la información de la nota. Solo sale la nota, pero no sale como la revisión del examen, porque muchas Ah, veces ya, ahí sale como, ajá, esas. es que está Ya. fallando demasiado la plataforma, se pone lenta, se bloquea, me saca, tengo que volver a entrar. O sea, la verdad es que la plataforma ha sido un dolor de cabeza estas 2 últimas semanas. Y para mí es difícil entrar, pero igual voy a intentar hasta mañana para ver si ya puedo poner esa revisión y pasarles la retroalimentación. Gracias, doctor. Listo. Y ya está listo el grupo, puede Bueno, comenzar. Sí, sí, respectivo. ¿Sí se me escucha? Hola. sí, sí se le escucha. Ok. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la enfermedad diverticular, es el tema. En cuanto a esta enfermedad, encontramos lo que son los antecedentes, que vamos a encontrar un sinnúmero de signos y síntomas para diagnosticarlas. Entre estos de aquí vamos a encontrar lo que es la infección, un paciente con infección, con perforación, hemorragia, fístulas, obstrucciones. Dentro de la fisiopatología, encontramos que los divertículos son evaginaciones o sacos anormales de la pared del colon. Estos se van a producir con más frecuencia en lo que es a ver, se van a producir con más frecuencia debido a las interacciones de las altas presiones intraluminares. Estos trastornos se dan por la motilidad, las alteraciones de las estructuras del colon y las dietas bajas en fibras de los pacientes. Se van a formar en lo que es el lado mesentérico de las tenias antimeréticas del colon y en las áreas de debilidad relativa de lo que es el intestino. Siguiente, por favor. En lo que es la evaluación, esta se va a producir por una perforación del No se le escucha, parece que perdió el audio o algo pasó. Sí, no se escucha. No sé si alguien tiene el teléfono de ella o algo para que indicarle por mensaje a ver si es que pasó algo con o se le salió o se salió del. Sí, doctor, ya le estamos escribiendo para ver qué pasó. Ok, listo. Hola, buenas tardes. Ahí se me escucha. Sí, continúe, por favor. Sí, se le escucha. Ya, por favor, la siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento de la diverticulitis aguda, esto va a depender de la gravedad de la enfermedad. Los pacientes con diverticulitis complicada se van a caracterizar por una presencia de un absceso,
una fístula o también una obstrucción o perforación del intestino. La mayoría de estos pacientes van a requerir lo que es una cirugía. De ahí vamos a encontrar la división de la divertículis no complicada y la divertículis complicada. En cuanto a la divertículis no complicada, la mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada pueden tratarse de una forma ambulatoria. Se le va a administrar lo que son antibióticos y también se le va a modificar la dieta hasta que los síntomas vayan cesando. Esto va a lograrse si el paciente se encuentra de manera afebril y si sus signos vitales también se encuentran de manera estable. Asimismo, si el paciente puede tolerar lo que es una dieta oral y no tiene problemas de inmunodepresión. Los pacientes que no cumplen con estos criterios antes mencionados, se puede creer que van a tener lo que es una peritonitis tras la exploración física. Estos pacientes van a tener que ingresar al hospital, se les va a realizar lo que es un reposo intestinal y también recibir antibióticos vía intravenosa y una analgesia adecuada para el dolor. Siguiente, por favor. La divertículis complicada encontramos lo que son los abscesos, las fístulas y las obstrucciones. En cuanto a los abscesos, los pacientes van a presentar un dolor abdominal, también fiebre y leucocitosis, debido a la gran inflamación que tiene en el intestino delgado. El tratamiento de estos pacientes depende principalmente del tamaño y la localización del absceso. Tienen una clasificación lo que son los abscesos, como por ejemplo los pericólicos que son mayores a 4 centímetros, que por lo general se tratan con lo que es un drenaje percutáneo, que va a estar guiado por una ecografía o una TC. Los abscesos más pequeños no se va a recomendar el drenaje y estos se los van a observar y ser tratados con antibióticos. Existe una clasificación, como lo vemos ahí, de Hinchey, que habitualmente es para describir la gravedad de la enfermedad diverticular. Vamos a encontrar el estadio 1, que es el absceso pericólico o mesentérico pequeño. El estadio 2, que es absceso pélvico tabicado más grande. El estadio 3, peritonitis purulenta generalizada, y el estadio 4, que es la peritonitis fecal generalizada. Siguiente, por favor. No me la cambie todavía, un ratito. Miren, para conversar un poco. La clasificación de Hinchey es una clasificación que nosotros la usamos desde el punto de vista imagenológico, tomográfico, y clasificamos de esta forma. Cuando nosotros sospechamos de un paciente con diverticulitis, eh, eh, generalmente, como los divertículos son más frecuentes en el colon izquierdo y en el colon sigmoide, estos divertículos pueden simular una apendicitis del lado contrario. Son los mismos síntomas de la apendicitis. Nosotros le decimos muchas veces la apendicitis izquierda. Generalmente esto causa un cuadro similar. Muchas veces causa fiebre, escalofríos, cuando ya hay abscesos pericólicos. Esto ya cuando ya hablamos de una diverticulitis ya complicada. La clasificación de Hinchey, esto es lo que hace, clasificar la diverticulitis cuando ya hay una complicación. La estadio 1 es cuando solamente encontramos en la tomografía absceso pericólico o mesentérico pequeño y confinado, o sea, simplemente hay cambios inflamatorios y se ve algo de líquido pericólico. ¿Sí? Ese es el estadio 1, ese estadio puede ser manejado clínicamente. El estadio 2 es cuando ya hablamos de un absceso pélvico tabicado ya más grande, ya no es solamente un poquito de líquido alrededor del colon, sino que también estamos hablando de una colección mucho más grande. Está probablemente también afectando a la vejiga y probablemente provocando mucho dolor. Entonces, estos abscesos pélvicos generalmente se los hace drenaje guiado o guiado por tomografía y el uso de antibióticos. También se pueden drenar por medio laparoscópico, por cirugía laparoscópica, y luego de eso damos antibióticos y dejamos drenaje. Los estadios 3 y 4 son quirúrgicos eminentemente de entrada, cuando ya tenemos signos de peritonitis purulenta o signos de peritonitis fecal.
Estos dos estadios son de cirugía inmediata y de la laparotomía exploratoria para resolver la patología quirúrgica. Cabe recalcar que cuando ustedes sospechen una diverticulitis, el diagnóstico no es por colonoscopía. No deben tratar de buscar el diagnóstico por colonoscopía porque pueden empeorar el cuadro clínico. No se recomienda hacer cuando se sospeche de esto, sino que lo que se recomienda es hacer una tomografía para hacer una clasificación de acuerdo a eso. Sí, en las imágenes que ustedes ven son hallazgos, generalmente un paciente que se está haciendo una colonoscopía y encontramos los agujeros diverticulares como ven ahí ustedes en la gráfica. Pero no es recomendable hacer una endoscopía cuando tenemos un proceso inflamatorio agudo en una diverticulitis. Ahí el diagnóstico es clínico, exámenes y tomografía. ¿Sí? Digamos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las fístulas se presentan hasta los órganos adyacentes y esta es una complicación de la diverticulitis. Aquí se van a asociar lo que es la inflamación del colon sigmoideo que producen fijaciones locales. En ocasiones pueden formarse fístulas colocutáneas en el sitio de lo que se realizó el drenaje percutáneo anterior. Los pacientes con fístulas colovesicales suelen presentarse con infecciones recurrentes en las vías urinarias, pero también pueden tener lo que es la fecaluria y la neumaturia. Bien, el tratamiento de estas fístulas consiste en darles antibióticos de amplio espectro para asegurar que no haya una infección y una inflamación como se lo dijo anteriormente. En cuanto a la obstrucción, esta de aquí va a estar causada por la formación de una estenosis. Este de aquí no suele asociarse a lo que es la diverticulitis aguda, pero puede producirse debido a la inflamación que se produce por el estrechamiento de la luz. La obstrucción suele ser parcial e insidiosa, pero en ocasiones también los pacientes pueden presentar síntomas de obstrucción significativos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya en las consideraciones especiales vamos a encontrar lo que son los pacientes inmunodeprimidos, la diverticulitis del lado derecho y la diverticulitis en pacientes jóvenes. En los pacientes inmunodeprimidos, esto de aquí o trasplantados es como un gran reto para los cirujanos y tiene mayor riesgo de presentar una enfermedad recurrente y complicada. En cuanto a la diverticulitis del lado derecho, esta de aquí es más infrecuente y los pacientes generalmente son más jóvenes en comparación a los que tienen diverticulitis sigmoidea y se presentan con un dolor abdominal en el lado derecho. En la anamnesis de esta de aquí, con la TAC, son fundamentales para establecer el diagnóstico de esta enfermedad. Van a tener episodios recurrentes y en estos pacientes se debe considerar lo que es la colectomía derecha. En la diverticulitis en pacientes jóvenes, que son menores de 50 años, se considera como más virulenta y se asocia a unos resultados malos en lo que es la cuestión clínica y mayores tasas de recurrencia en cuanto a estos episodios. Siguiente, por favor. Ya de aquí vamos con el vólvulo del colon. En este de aquí el intestino se torsiona sobre su eje mesentérico y va a determinar la obstrucción parcial o completa de la luz intestinal y una afectación variable de lo que es la perfusión sanguínea. Este trastorno se va a dar y va a afectar más a lo que es la parte del colon. Cualquier zona también del intestino grueso se puede retorcer y esta se va a quedar adherida a un mesenterio largo y colgante, como ya lo dijimos, pero es más frecuente en lo que es el colon. El vólvulo se da más frecuente en el sigmoideo y con menos frecuencia en el colon derecho o ilion terminal. Los pacientes con vólvulo sigmoideo van a manifestar una obstrucción intestinal aguda y subaguda,
con signos y síntomas inseparables de los causados como es el cáncer de colon distal. Van a presentar lo que es dolor abdominal intenso, vómitos y el estreñimiento. Normalmente aparecen estos síntomas de forma repentina y el abdomen también va a mostrar una gran distensión y con un sonido timpánico. Las radiografías del abdomen van a revelar lo que es un colon sigmoide muy dilatado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la pseudoobstrucción. Como mi compañera les habló de la obstrucción, yo les voy a hablar sobre la pseudoobstrucción o adinámicas. Estas de aquí se van a dividir en dos tipos, en primarias y en secundarias. Las más frecuentes son las secundarias. En la primaria se les puede denominar también como una miopatía visceral familiar, lo cual va a afectar a la inervación de la pared intestinal, mientras que la pseudoobstrucción secundaria, que como les dije es una de las más comunes, esta de aquí es multifactorial, tiene muchísimas causas. Entre estas pues pueden ser los fármacos neurolépticos y también los opiáceos, también por algún tipo de alteración, ya sea metabólica o algún mixoedema, incluso también por diabetes mellitos y entre otros. Asimismo, pues lo que va a causar esta pseudoobstrucción secundaria es una hiperactividad simpática, lo cual va a causar en sí un aumento de los estímulos parasimpáticos. Esta de aquí se va a manifestar de dos maneras, puede ser aguda o crónica. Dale la siguiente. Ya, en este caso, bueno, voy a hablar sobre lo que es la pseudoobstrucción aguda. Esta de aquí pues va a afectar mucho más a pacientes con enfermedades ya sea renales crónicas, respiratorias, cerebrales o cardiovasculares. Esta de aquí, la diferencia con la crónica es que hay un daño únicamente en el colon. Entre los signos y síntomas que se presentan van a ser distensión repentina, va a haber un timpanismo, pero este timpanismo va a ser de tipo indoloro y también se van a ocultar lo que son los ruidos intestinales. Al momento de hacer el diagnóstico en la RX lo que vamos a encontrar son obstrucciones del intestino grueso y el diagnóstico pues es por enema en contraste hidrosoluble. También se puede hacer una colonoscopía, pero el problema con este es que tiene muchos efectos adversos, entonces por eso se prefiere hacer el enema con contraste hidrosoluble. Y entre sus tratamientos pues se ha encontrado que el bloqueo simpático con anestesia epidural va a aliviar un poco esta pseudoobstrucción cólica. Sigue. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son lo que es lo que hablaron anteriormente, ¿no? Que lo que son los vólvulos. Los vólvulos son bastante frecuentes en personas de edad avanzada, especialmente cuando tienen esos mesos muy redundantes y el colon, en palabras vulgares, guinda mucho, o sea, es un dólico colon, como lo decimos nosotros en medicina. Entonces ese colon está guindando y sus mesos son muy largos, entonces en algún momento en que se distiende por los gases, puede generar una torsión sobre su mismo eje, muy común en personas de edad avanzada, ya después de los 50 años ya tenemos incidencia de este tipo de vólvulo. Más común, vólvulo sigmoide, ahí el vólvulo derecho, que es menos común. Lo que tiene que ver con las obstrucciones, ya hablaron ahorita, y lo que es la pseudoobstrucción intestinal, tiene que ver con muchos factores, la pseudoobstrucción, tiene que ver con factores tanto neurológicos, desde el punto de vista de la inervación simpática y parasimpática, tiene que ver mucho con el uso de medicamentos, se ve mucho en pacientes que están hospitalizados y que usan muchos sedantes y medicamentos que afectan la inervación de los plexos entéricos y afectan la inervación simpática o parasimpática. Entonces, al afectar esto, hacen que el colon se paralice, es una parálisis del colon prácticamente. Por eso es también llamado síndrome de pseudoobstrucción colónica o también llamado síndrome de Ogilvy, que es otro de los nombres que le ponen a esta pseudoobstrucción. Pero también puede ser medicamentosa, en especial en pacientes hospitalizados. Y aunque no lo crean, es bastante común y muchas veces se tiende a valorar como cuadros obstructivos. En realidad son pseudoobstrucciones que pueden mejorar con medicación como la anfetamina, con la cincapría, pueden mejorar también con los bloqueos peridurales, como dijeron, un bloqueo simpático, también puede mejorar con una endoscopía
diagnóstica para eliminar la cantidad de aire que se acumula en el colon de manera terapéutica. Eso ayuda a que el colon se movilice nuevamente. Con la medicina más la endoscopía que también puede ayudar. ¿Sí? Y pueden continuar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. Como ya sabemos, estos de aquí son dos trastornos generalmente de los que vamos a hablar. Son de etiología desconocida y entre estas enfermedades pues vamos a tener a la colitis ulcerosa y a la enfermedad de Crohn. Estas de aquí pues están mediadas ya sea por una respuesta inmunológica descontrolada, por factores desencadenantes endógenos y ambientales y también por factores genéticos que se pueden predisponer para esta enfermedad inflamatoria intestinal. Cabe recalcar que ambas enfermedades pueden estar asociadas a ciertas manifestaciones extraintestinales, es decir, que pueden afectar no solamente al intestino. Sigue. Bueno, vamos a hacer una comparación entre lo que es colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En primer lugar, pues la colitis ulcerosa va a comprometer tanto al colon y al recto y es mucho más frecuente en pacientes de 30 años. Su respuesta inmune está mediada por los linfocitos TCD4 tipo TH2 y pues por una producción de interleucinas 5 y de factor de crecimiento transformante. Sigue. En lo que es la anatomía patológica de la colitis ulcerosa, pues básicamente son que las células superficiales y el epitelio de las criptas de las submucosas van a presentar lo que es una infiltración la cual está mediada por los neutrófilos. Esta lesión empieza a progresarse hasta que se va a ir perdiendo lo que son células de la superficie epitelial. Y aquí es cuando estas células se pierden, se van a empezar a formar lo que son ulceraciones, valga la redundancia. Asimismo, cuando... sigue. Bueno, en lo que son las manifestaciones clínicas, este se va a presentar como una diarrea de tipo sanguinolenta, incluso a veces puede tener pus, se va a manifestar con fiebre, con dolor abdominal tipo cólico, puede haber una pérdida de peso, esta pérdida de peso se puede dar por la afectación rectal, por estreñimientos y por tenesmo. Asimismo, pues va a haber lo que es una deshidratación. Sí. Bueno, en la sospecha clínica básicamente es lo mismo que les repetí anteriormente, que es una diarrea sanguinolenta o puede ser con o sin sangre. Puede haber una infección perianal, esta puede ser recurrente o no y pues el dolor abdominal siempre va a estar. Hay veces en las que puede que no exista fiebre, pero se dice que esta de aquí, cuando se presenta, es de origen desconocido. Sigue. Entre las complicaciones, sus complicaciones están que hay una mayor incidencia en el carcinoma colónico y también que se puede complicar con un megacolon tóxico. En este caso, el riesgo de presentar un carcinoma se da entre el 12% en pacientes de 15 años y en un 23% en pacientes de 20 años. Asimismo, esta presentación puede ser de manera insidiosa, con afectación multifocal, y que la afectación rectal aislada simplemente no va a conllevar a un mayor riesgo de neoplasias, mientras que el megacolon tóxico es una inflamación que va a producir que al momento de que se da esta inflamación, pues se va a dar un daño en el tono muscular colónico y esto va a conllevar a que se produzca pues esta dilatación y como ven en la imagen de ahí, se pueden dar cuenta que está mucho más agrandado. Van a existir signos de colitis, fiebre, taquicardia, va a haber un desequilibrio electrolítico, entre otros. Asimismo, como se puede observar, la dilatación del colon va a ser mayor de 6 centímetros con aire en su pared y va a haber obviamente niveles hidroaéreos. Sí. Ya. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn, esta de aquí va a afectar a cualquier segmento del tracto digestivo. Como pueden ver en la imagen, esta enfermedad puede atacar a cualquier segmento del mismo. En su respuesta inmune, pues esta también va a estar mediada por los linfocitos CD4, pero el fenotipo va a cambiar. Este de aquí va a ser TH1, a diferencia del otro que era TH2. Asimismo, las interleucinas que se van a producir, pues es la tipo 2
y va a haber factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Sí. En las manifestaciones clínicas, pues también puede haber una cierta diferencia, ya que esta diarrea generalmente se presenta sin sangre, va a haber fiebre o una febrícula, el dolor abdominal se da, la pérdida de peso también, pero existe una masa palpable en fosa ilíaca derecha y puede haber una ileitis aguda. Esta de aquí va a tener una clasificación de Montreal que se encuentra aquí, que lo podemos ver más tarde. Sigue, Valeria. Y en la anatomía patológica, aquí también va a haber una inflamación en las capas de la pared intestinal, pero también se puede dar esta inflamación a nivel del mesenterio y de los ganglios linfáticos regionales. Asimismo, puede haber afectaciones segmentarias, ya que este de aquí pues, se puede encontrar en cualquier lugar del sistema. Y aquí lo que vamos a encontrar es que van a haber áreas con ulceraciones, los cuales van a penetrar a la submucosa y van a llegar hasta las capas musculares, donde se van a formar fístulas y va a haber un alternado con las zonas de la mucosa normal. Muchas veces la formación de granulomas es típica de la enfermedad de Crohn. Sí. Ya, entre sus complicaciones anorrectales vamos a encontrar obviamente la fístula, fisuras y también vamos a encontrar abscesos perirectales. También otra de sus complicaciones, pues que se dan un 20-30% es la obstrucción intestinal y también se pueden dar complicaciones como anemia, osteoporosis y obviamente una mala absorción de las sales biliares. Sí. En su diagnóstico es uno de los más de los que más se ven, pues que es el endoscópico, y aquí se pueden ver las diferencias entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que obviamente en la enfermedad de Crohn hay una pérdida de la vascularización de la mucosa, hay eritemas difusos, está friable. Asimismo, hay áreas que se encuentran normales, pero también hay áreas que se encuentran con alteraciones como en este caso, como las ulceraciones, pero no son tan profundas. Sin embargo, en la colitis ulcerativa, se van a dar ulceraciones y fisuras longitudinales en las áreas profundas de la mucosa. Sigue. Ya, y en el tratamiento, pues obviamente que el de remisión podemos encontrar que son los 5 aminosalicilatos orales o tópicos, los glucocorticoides y los antifactores de necrosis tumoral alfa, mientras que en la de Crohn se va a utilizar prednisona de 30 a 40 miligramos de 6 a 8 semanas y también anticuerpos monoclonales antifactor de necrosis tumoral alfa. Sí. Bueno, y también tenemos el manejo quirúrgico que se hace con una proctocolectomía. Esta de aquí, pues, lo que va a hacer es que va a erradicar esta actividad inflamatoria intestinal en la colitis ulcerativa. Pero tenemos indicaciones como son las que se ven en la pantalla. Sí, Valeria. En cuanto a la colitis infecciosa, la infección por Clostridium difficile es casi siempre la que está relacionada a una atención sanitaria y por tanto a la diarrea infecciosa nosocomial. Esta presenta dos toxinas, la toxina A y la toxina B. La toxina A es la que es causante directa de esta colitis, la cual se va a unir a un receptor en los colonocitos que provoca la liberación de mediadores inflamatorios. Mientras que la toxina B es una citocina potente y esta puede causar la colitis en las cepas que no sintetizan la toxina A. El tratamiento previo con antibióticos va a suprimir la microflora del colon y por lo tanto va a permitir su sobrecrecimiento. Esta comienza generalmente 4 a 9 días después del inicio de la antibioticoterapia, aunque el 25% de los pacientes puede no manifestar síntomas hasta 10 semanas después de recibir la terapia con antibióticos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues nos referimos a una diarrea acuosa, que esta puede o no tener un dolor abdominal, a su vez fiebre o idio. Puede variar desde diarrea leve a una infección fulminante con megacolon tóxico. Por lo tanto, puede también provocar una perforación del colon o una sepsis sistémica.
El diagnóstico se le realiza mediante un test de ELISA, demostrando las toxinas presentes en las heces. En la proctoscopía o la sigmoidoscopía flexible puede observarse la mucosa inflamada cubierta por membranas o pseudomembranas de tipo placa de un color amarillento, lo cual es patognomónico de esta enfermedad, y aparecen aproximadamente en el 25% de los pacientes con una enfermedad leve y en un 87% de los pacientes con una colitis fulminante. El tratamiento principal es el metronidazol por vía oral, 250 miligramos a 500 miligramos, en una dosis de 3 o 4 veces al día durante 14 días. O la vancomicina oral de 125 miligramos 4 veces al día durante los 10 días. La colectomía abdominal con ileostomía y conservación rectal es la intervención de elección en esta patología. El colon debe dividirse en el sigma distal o la unión rectosigmoidea, lo que va a permitir un control de la enfermedad a la vez que va a proporcionar una posibilidad de inversión futura a la osteomía. En cuanto a la colitis isquémica, esta representa más del 50% de todos los episodios isquémicos gastrointestinales. Las causas oclusivas comprenden acontecimientos que cortan de forma aguda el aporte sanguíneo de una rama arterial importante para el colon, lo cual va a provocar la colitis isquémica. La clasificación puede ser de 3 tipos: gangrenosa, estenosante o transitoria. El tratamiento de la fase aguda depende de 2 clasificaciones: el espesor parcial, en la cual tenemos la transitoria y la estenosante, y todo el espesor, en lo cual ya nos referimos a la gangrenosa. En las manifestaciones clínicas, lo principal es el dolor y calambres abdominales, una fiebre y diarrea que suele ser hemorrágica. El hallazgo de palidez y hemorragia de la mucosa con parches de inflamación intercalados entre la mucosa sana es típico de la lesión isquémica de un espesor parcial. En cuanto al diagnóstico, la radiología abdominal suele ser el primer estudio que se realiza para la investigación diagnóstica de esta patología, y también en la endoscopía se puede observar la mucosa del colon directamente. En cuanto al tratamiento, los pacientes sin evidencia de isquemia de todo el espesor o perforación intestinal se les puede mandar un reposo intestinal, sonda nasogástrica si hay ilio, fluidoterapia intravenosa o exploraciones abdominales en serio. En cuanto a los pólipos colorectales, estos se refieren a que son una masa que se proyecta hacia la luz del intestino, por encima de la superficie del epitelio. El pólipo benigno más frecuente es el adenoma tubular, que representa hasta el 80% de todos los pólipos resecados. En cuanto a la clasificación, suelen clasificarse de 2 maneras: los que nacen en la mucosa intestinal, que pueden ser los pedunculados y los sésiles, y la clasificación según su histología, en los cuales tenemos los adenomas tubulares, los vellosos o los tubulovellosos. El tratamiento del pólipo adenomatoso o velloso consiste en su extirpación, generalmente con el colonoscopio. Los pedunculados suelen extirparse pasando un lazo a través del colonoscopio, y los sésiles deben extirparse quirúrgicamente mediante colectomía segmentaria para la eliminación completa de los mismos y para tener una exploración de la existencia o no de ganglios linfáticos. En 1985 se clasificó los pólipos de la siguiente manera. Grado 0, el carcinoma no invade la túnica muscular de la mucosa, es decir, es un carcinoma in situ. El grado 1, el carcinoma invade la submucosa a través de la túnica muscular de la mucosa, pero se limita a la cabeza del pólipo. El grado 2, el carcinoma invade el plano del cuello del pólipo, es decir, se encuentra en la unión entre la cabeza y el tallo. El grado 3, el carcinoma invade cualquier porción del tallo. Y el grado 4, el carcinoma invade la submucosa de la pared intestinal por debajo del tallo del pólipo. Los pólipos adenomatoso familiar es el síndrome prototípico de poliposis hereditaria, y esta es de carácter autosómica dominante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas pueden ser manifestaciones extraintestinales como quistes epidermoides, tumores desmoides del abdomen, osteomas o tumores cerebrales.
presenta mayor riesgo de cáncer en la ampolla de váter. El tratamiento se dirige a la extirpación de toda la mucosa que se encuentra afectada, tanto del colon como del recto. En el síndrome de Lynch, este es un cáncer colorectal sin poliposis hereditaria. Este suele dividirse en Lynch 1 y Lynch 2. Lynch 1 se caracteriza por el cáncer del colon proximal a una edad bastante precoz, mientras que Lynch 2 afecta a familias con riesgo para cánceres colorectales y de otras localizaciones. Este síndrome debe sospecharse cuando la persona menor de 50 años presenta un cáncer colorectal u otro cáncer relacionado con este síndrome. El tratamiento se recomienda empezar con un programa de seguimiento colonoscópico a partir de la edad de 20 años. La colonoscopía se repite cada 2 años hasta los 35 años y luego en intervalos anuales. El cáncer rectal, pues, el síntoma más común es la hematoquesia, acompañada de evacuación de moco, tenesmo y cambios del ritmo intestinal. Por desgracia, a menudo se atribuye enfermedad anorrectal benigna y el diagnóstico correcto va a demorarse. El tratamiento suele ser por radioterapia o quimioterapia. A su vez, se puede realizar la excisión local, que puede ser adecuada si es que el cáncer es de un tamaño pequeño o este se localiza en el recto distal y no ha penetrado la mucosa muscular. También puede realizarse una microcirugía endoscópica transanal, la cual se utiliza para la resección local de tumores rectales que son favorables. También puede realizarse una fulguración que solo se aplica en las lesiones citadas bajo la reflexión peritoneal. O la resección del recto, que esta se realiza a través de un abordaje abdominal y ofrece una ventaja de la extirpación completa de la porción del intestino. Ok, prosiguiendo con las alteraciones del suelo pélvico y el estreñimiento. Entre estas alteraciones del suelo pélvico Vamos a encontramos... dejar ahí la clase. Bueno, Sí, eso lo continuamos en la clase el día de mañana. Mira, una de las cosas importantes en pólipos, cuando nosotros hablamos de pólipos, hay de muchas formas. Hay pólipos sésiles que no tienen pedículo y hay los pólipos pediculados. En los pólipos pediculados ustedes van a encontrar una clasificación de Haggett, ¿sí? Esa clasificación de Haggett, creo que es la que ustedes tienen, ahí está, la clasificación de Haggett en el dibujo. Ustedes encuentran ahí grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces esa clasificación de Haggett es importante ya que nosotros de acuerdo a eso sabemos la extensión del tumor, porque muchas veces los cambios carcinomatosos pueden estar en la parte alta pero si ya afecta la submucosa, como ven ustedes ahí, ya la submucosa, estamos hablando de que hay ya invasión, ¿sí? Y ya no sería un tumor in situ, entonces probablemente en los casos en que no afecta la parte más profunda de la submucosa pueden ser resecados y prácticamente no hay que hacer nada más con estos pólipos. ¿Cuáles son los pólipos que más se afectan? Los pólipos que más tienden a malignizarse son los pólipos tubulovellosos y los pólipos adenomatosos. Ahí los pólipos hiperplásicos, los otros tipos de pólipos tienen muy poca viabilidad de convertirse en malignos, pero sin embargo todos los pólipos tienen que ser resecados. En el caso de pólipos sésiles pueden ser observados, pero tiene que hacerse control del paciente. En el caso de haber alguna displasia ya de alto grado, pues estos pacientes, como los pólipos sésiles no pueden ser muchas veces por el tamaño sacados por vía endoscópica, tiene que hacerse resecciones parciales de colon cuando hay displasias ya moderadas o displasias de alto grado. En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de cáncer, como les dije, los pólipos más frecuentes son los tubulovellosos, que es lo que más frecuentemente se degeneran en tumores malignos de tipo adenocarcinoma. ¿Sí? Ponga la siguiente. Lo que tiene que ver con los síndromes cancerosos hereditarios, la poliposis familiar. Esta poliposis familiar es una herencia, un factor genético que existe en la formación de múltiples pólipos. Estos pólipos pueden estar en todo el colon. Muchas veces la poliposis adenomatosa familiar, hay pacientes que tienen tantos pólipos que ya son incontables a nivel de colon. Y esos pacientes tienen que ser sometidos a una colectomía total por el riesgo alto
de la poliposis adenomatosa familiar, el riesgo alto de formar un cáncer de colon a ese nivel. ¿Sí? Es muy común verlo en familias porque son de tipo heredofamiliar. Además, algunos tipos de cáncer, como el cáncer, estos cánceres, estos síndromes cancerosos hereditarios, como los que vemos aquí, más el síndrome de Lynch, Cronkite Canada, el Peutz-Jeghers, de los que me acuerdo, todos estos síndromes se asocian mucho a cáncer cáncer de colon. ¿Sí? Ya cuando vamos a hablar de cáncer de recto, ponga la siguiente, en cáncer de recto tenemos lo que son los cánceres bajos o del canal anal, que son en mayor frecuencia tipo escamosos o espinocelulares, y los de la parte rectal interna, lo que es recto medio, recto superior, son más de tipo adenocarcinoma. El manejo de estos dos tumores es diferente, porque por ejemplo el tumor escamoso o el escamo celular generalmente se lo maneja con quimioterapia y radioterapia. Mientras que el adenocarcinoma, dependiendo de si está localmente avanzado o no, hablamos de localmente avanzado cuando el tumor ya ha atravesado la serosa y también está afectado los ganglios perirectales, estos pacientes primero son sometidos a neoadjuvancia, tratamiento neoadjuvante, y luego de esto, después de que ha habido alguna respuesta, se ingresan a cirugía para hacer la resección total del recto, en el caso de los de recto bajos, que están muy cerca del ano o que comprometen el complejo esfínter anal, van para resección total y esos pacientes prácticamente quedan con colostomía de por vida. Y los pacientes que tienen el recto alto, en los cuales, o recto medio, que muchas veces nos da la opción de dejar el recto inferior y anastomosarlo con el colon. Estos pacientes pueden ser reconectados, ¿sí? Ya que estos pacientes no tienen afectado el complejo ano esfinteranal. Entonces estos pacientes van a ser sometidos a una resección anterior baja o ultra baja, dependiendo de la invasión o de la afectación. Estos pacientes probablemente no queden con colostomía o no quedan con colostomía. Y luego de esto, según la patología, estos pacientes deben ser sometidos a nuevos ciclos de quimioterapia o quimioterapia adyuvante para consolidar el tratamiento oncológico en estos casos. Mientras que el escamoso de ano o de canal anal, muchas veces un 80 o un 85% responden a la quimioterapia y a la radioterapia. Porque al responder a esto, son respondedores, no necesitan cirugía posterior. ¿Sí? Entonces esa es un poco la diferencia entre el manejo de estos dos tumores o el cáncer rectal. A diferencia del colon, que en el colon mejor pronóstico va si es resecado de entrada. Los tumores resecables de entrada con cirugía y después con quimio adyuvante va mucho mejor que los pacientes que de entrada son irresecables, porque ya de por sí la irresecabilidad de un adenocarcinoma de colon son de mal pronóstico. ¿Sí? El lugar más frecuente de los adenocarcinomas de colon es el colon derecho, y de ahí le sigue lo que es el colon sigmoide. Son así en frecuencia, son los lugares más frecuentes de cáncer de colon. ¿Sí? Bueno, porque estos tumores del piso pélvico vamos a ver en la siguiente clase, o nos quedamos, vamos a verlo el día de mañana, y terminamos lo que es la parte de patología colorectal. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo para poder ser contestada. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok, si todo está claro, entonces nos vemos el día de mañana a las 3:30 de la tarde en la clase presencial. Posteriormente le subiré la clase de esta noche o a partir de las 7 de la noche la clase de hoy para los que no han visto la clase. Yo le subo el link ahí a la plataforma. En todo caso, si no lo puedo subir a la plataforma, se los paso le digo a Carolina que les pase por el chat de WhatsApp para que puedan ver el link. ¿Sí? Ok. Nos vemos el día de mañana y a ver si también mañana revisamos lo que son la calificación para que revisen la calificación del examen. Si tienen alguna duda, me la hacen saber mañana. ¿Sí? Listo, doctor, gracias. Ok. Gracias, doctor. Do- Gracias, doctor.